Hoy te voy a mostrar cómo procesar facturas de diferentes formatos y transformarlas de imágenes, PDF o cualquier formato a una tabla estándar en Excel o en cualquier documento que tú definas. Vamos a utilizar modelos de open source, vamos a utilizar un modelo de QEM y te voy a mostrar un modelo paso a paso para que puedas estructurar tus datos, tener tu propia lógica y que puedas modificarlo cuando lo necesites. Ten en cuenta que existen soluciones mucho más sencillas a este ejercicio, en donde puedes solo subir tus documentos y procesarlos automáticamente. Sin embargo, este ejercicio te va a permitir controlar la lógica de los datos estructurados y que puedas escalarlo a tu negocio en caso lo necesites. Vamos a ir. Y bueno, para este tutorial vamos a extraer la información de estas facturas. Son facturas ficticias que las he creado con IA. Lo que vamos a hacer es de 5 facturas. Tenemos esta, también tenemos esta otra con un formato diferente. Tenemos un recibo también. Tenemos este ticket y esta nota de crédito. Entonces, si vemos, son 5 documentos que son facturas con un formato distinto que contienen información. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer toda esa información y almacenarla en una tabla. Y el resultado final va a ser este. Tenemos las 5 facturas y hemos utilizado un modelo open source para extraer toda la información de manera automática en esta tabla. Dentro de este archivo tenemos 2 pestañas. La primera es la información de la cabecera y la segunda es la información sobre el concepto de las facturas. Todo esto lo hemos hecho con Qwen, que ha escaneado el documento y lo ha estructurado según los pasos que nosotros les hemos dado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, comenzamos con el ejercicio para construir todo el proceso paso a paso. Te voy a dejar este notebook habilitado en los comentarios para que puedas acceder a él. Lo primero que vamos a hacer es conectar a un T4 GPU. Te recuerdo que lo puedes hacer aquí. En este caso ya está conectado. También te muestro aquí las etapas que se construyen dentro de este notebook. Como siempre, todos los notebooks que yo te presente van a ser escalables. Entonces aquí vas a tener un notebook dividido por etapas. Primero la estructuración de datos, la ingesta, la extracción de datos también a datos estructurados y luego la validación de todo el proceso. Si quieres verlo como una imagen mental, lo tenemos aquí. Aquí colocamos un normalizador, es la estructuración de datos, según los datos y estructura de nuestro negocio. Luego tenemos la interfaz, que es el extractor. Aquí nosotros podemos colocar cualquier modelo. En nuestro caso vamos a utilizar un modelo pequeño, open source, pero también podemos utilizar APIs para conectar un modelo comercial como ChatGPT o Claude. Y posteriormente tenemos un validador, que son reglas que nosotros podemos colocar para poder verificar si la extracción de los datos es exacta o si hace falta algo más. Y bueno, tenemos 2 resultados, un CSV con tabla de cabeceras y un CSV con las líneas de las facturas. Esto también se puede modificar y podemos tener un resultado según lo que necesitemos. Y bueno, vamos a proceder a la instalación de los paquetes que necesitamos. Te dejo aquí los paquetes que necesitamos y lo vamos a correr. Ok, y una vez hemos instalado todos los componentes que necesitamos, vamos a reiniciar el entorno. Te lo he dejado aquí. Y cuando nosotros le damos clic en correr, vamos a tener este mensaje en donde hemos visto que el estatus está bien y ya hemos reiniciado para poder trabajar. Posteriormente, te he dejado también una celda para tener un diagnóstico del entorno. Puedes correr esta celda y al correr esta celda vas a tener este mensaje. Aquí puedes ver el entorno con el que vamos a trabajar. Vemos que tenemos esta versión de Python, tenemos también el Torch, los transformers y el CUDA disponible, que es lo que necesitamos para descargar el modelo de open source.
y la memoria total. Entonces vemos que el entorno está listo y procedemos con la descarga del modelo. Te he dejado aquí los comentarios para que puedas entender un poco los detalles. Corremos esta celda y tenemos este mensaje. Bueno, estamos descargando el modelo sin tokens, entonces la descarga va a ser un poco más lenta comparado con una generación de tokens de Hugging Face. Luego pasamos a descargar el modelo. Aquí he colocado los detalles del modelo que vamos a descargar. En este caso es Qwen. Lo vamos a descargar sin tokens o sin autenticación en Hugging Face, entonces va a tardar unos minutos. Bueno, lo descargamos aquí, hacemos clic en esta celda y aquí ya procedemos a descargar el modelo. Es un modelo pequeño, por lo cual es posible descargarlo. Si queremos utilizar modelos mucho más grandes, pues necesitamos configurar una API, la cual puedes configurar también dentro de este mismo notebook. Y bueno, una vez que hemos descargado Qwen, tenemos aquí la confirmación y procedemos a la comprobación de los ficheros que necesitamos. Hacemos verificación con esta celda y aquí tenemos los ficheros descargados para ver que todo esté bien. Ahora vamos a la parte de estructuración de datos. Esta es pues una de las partes más importantes porque nosotros definimos la lógica de cómo queremos que el modelo funcione. En esta celda, una vez importemos estas librerías, vamos a definir los conceptos de las facturas. Esto nos va a permitir estandarizar todas las facturas y esto depende de cada negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la descripción, que es descripción del producto o servicio, luego cantidad, precio unitario, descuento, etcétera. Si existe alguna línea adicional con respecto a los impuestos o algo de tu país en específico, pues se puede agregar también dentro de esta estructura. Entonces tenemos aquí la línea de las facturas con los datos que necesitamos. Y luego tenemos aquí la definición de las cabeceras de las facturas. Aquí hemos colocado el número de facturas, fecha de emisión, de vencimiento y todos los datos necesarios dentro de la cabecera. Son nombres estándares, sin embargo, tú lo puedes modificar según lo que necesites. Entonces, esta es una de las partes más importantes porque podemos modificar la estructuración de datos según lo que necesitemos. Entonces tenemos una automatización que es totalmente flexible, tanto como modelo como estructuración de datos. Entonces corrimos esta celda y aquí nosotros ya hemos definido un esquema JSON que es prácticamente lo que nosotros hemos definido en los datos. Entonces, con la definición que nosotros hemos hecho de datos, hemos creado un esquema JSON que es lo que el modelo va a entender y así va a procesar los datos de una manera uniforme. Entonces tenemos aquí el esquema generado de manera automática, que es lo que el modelo va a utilizar y va a entender para procesar la información. Entonces, una vez ya hemos estructurado los datos, vamos a colocar las facturas que hemos visto al inicio. Aquí hemos colocado el ejercicio para que se puedan procesar facturas en JPG, en PDF, en documentos de Word o Excel. Entonces puedes subir cualquier formato y dado que los datos ya están estructurados, pues se va a almacenar de una manera uniforme. Vamos a correr esta celda y aquí seleccionamos las 5 facturas. Y bueno, una vez hemos subido las facturas, las estamos almacenando temporalmente en el notebook. Podemos subir el número de facturas al mismo tiempo y aquí vemos dónde las hemos guardado. Entonces tenemos 5 documentos listos para poder procesar. Entonces ahora vamos a proceder a la normalización de cualquier formato. Entonces aquí tenemos una normalización de los parámetros para los documentos. Corremos esta celda y aquí con esta celda nosotros podemos ver que los documentos pues están aptos para poder ser procesados con el modelo. Ahora vamos a hacer una inspección visual. Esto es para comprobar que las imágenes han sido subidas correctamente y que el modelo que vamos a utilizar puede procesarlo. Lo corremos aquí y vemos aquí una imagen
de la primera factura. Te recuerdo que esta es una factura ficticia, los datos no existen. Y aquí tenemos pues el detalle de la factura. Ahora que ya tenemos los datos estructurados y tenemos los archivos ya procesados, vamos a pasar a la parte de la estructuración del prompt. Este prompt es un prompt estructurado que va a recibir instrucciones tanto textuales como instrucciones de los datos que ya hemos estructurado. Entonces tenemos aquí el prompt. Vemos que dentro de las instrucciones tenemos las reglas y también tenemos el esquema JSON que nosotros hemos configurado. También hemos definido unas funciones de prompt para el texto y el JSON que hemos definido. Entonces corremos y aquí vemos que el prompt y las instrucciones ya están listas. Entonces, esto es lo que va a recibir el modelo de Qwen como instrucciones para poder procesar las facturas. Y bueno, ahora vamos a la parte de conexión del modelo. Dado que esta es una capa agnóstica, te he colocado el ejercicio para que puedas utilizar tanto el modelo open source como para conectar una API en caso lo necesites. Entonces, esta es una capa de modelo agnóstico y corremos esta celda que pues nos permite cambiar de modelo si nosotros queremos. Vemos aquí un mensaje que ya la interfaz está definida y cualquier modelo que implementes pues te va a encajar. Y bueno, dado que hemos ya definido una capa agnóstica que es para este ejercicio, colocamos ya la parte de el backend, que es el modelo que vamos a utilizar. Corremos esta celda y aquí tenemos un mensaje de que vamos a estar usando el modelo de Qwen. Esto nos permite verificar que pues ya estamos utilizando el modelo. Posteriormente corremos esta celda que nos permite configurar el backend del modelo. La corremos aquí y aquí tenemos un mensaje de confirmación que podemos ya cargar el modelo para trabajar con él. Cargamos el modelo y aquí tenemos la confirmación que ya hemos cargado el modelo. Entonces vemos que tenemos el modelo cargado. La VRAM que tenemos ocupando son 2 GB y tenemos 12 GB disponibles de este notebook para poder seguir trabajando. También, en caso quieras utilizar una API de pago para este ejercicio o quieras escalarlo ya con APIs de pago, te dejo esta celda que te permite conectar las APIs de tanto de ChatGPT, Gemini o lo que sea para poder hacer este ejercicio. Aquí te dejo las instrucciones para activar la API y que puedas utilizarlo en lugar de un modelo pequeño open source. Y bueno, ahora que ya hemos estructurado los datos, preparado el modelo para poder trabajar, vamos a ejecutar el pipeline y ya podemos procesar los documentos. Corremos esta celda que nos permiten con el inicio de la ejecución del pipeline. Y bueno, con el inicio del pipeline tenemos aquí ya el mensaje que hemos procesado las facturas. Hemos extraído ya la información y la hemos normalizado. Vamos a correr esta celda para inspeccionar el documento, un primer documento para ver cómo están los datos estructurados. Tenemos aquí la definición que nosotros hemos hecho al inicio, ¿no? De la primera factura, por ejemplo. Entonces, el número de factura, fecha de emisión y así todos los campos ya lo hemos estandarizado, ¿no? Con las facturas de diferentes formatos. Entonces tenemos aquí la cabecera y la descripción de cada línea, ¿no? Por ejemplo, tenemos las líneas con su respectiva información. Entonces, así lo vamos a ir procesando. Cada documento tiene una cabecera que no se duplica, ¿no? En caso tenga varias páginas y las líneas describiendo cada servicio. También te he colocado aquí por ejemplo, el fichero de origen. Este es la factura 1, por ejemplo. Y aquí tenemos el modelo usado que ha sido Qwen. Entonces hemos extraído la información de la imagen y la hemos estructurado según lo que nosotros hemos definido. Entonces ahora vamos a ir con la validación con reglas que nosotros definamos.
En este caso, aquí he colocado un par de reglas que pues las puedes modificar, ¿no? Según lo que tú necesites. Por ejemplo, aquí base, una regla, ¿no? Por ejemplo, que sea base más impuestos, si no cuadre que tenga un mensaje. En caso la suma de la factura no sea la misma, ¿no? Porque estamos utilizando un modelo, entonces necesitamos reglas para poder comprobar y así vamos a tener para cada factura una línea en donde nos diga si existe alguna discrepancia o no. Corremos esta celda. En este caso te he colocado tres métricas, ¿no? Verde, amarillo o rojo. Y aquí vemos que la factura verde está todo bien. En la factura ámbar o amarillo, vemos aquí una incidencia que la base y el impuesto no cuadra con el total. Tenemos aquí la diferencia. La factura 3 faltan campos críticos, por ejemplo, fecha de emisión. Y la factura 4 también no cuadra el total por esta diferencia. Aquí no es que se haya equivocado el modelo, sino que lo que pasa que en la factura ficticia ha colocado una línea de impuesto, ¿no? Que no hemos definido dentro de los datos estructurados. Entonces es por eso que no cuadra. Pero aquí es una manera bastante buena de poder ir controlando todas las facturas que nosotros vayamos procesando. Ahora vamos a ver, estas discrepancias están incluidas dentro de la tabla de Excel. Y bueno, ahora que ya hemos extraído los datos estructurados, queremos transformar de JSON a un formato de tablas, que es lo que vamos a utilizar al final. Entonces, corremos esta celda para poder crear una tabla de Excel o un CSV con toda la información. Corremos esto y con esta celda pues ya hemos transformado de objetos de formato JSON a tablas. Entonces la misma información que ya hemos extraído de una imagen de facturas las tenemos en tablas. Vemos aquí los campos, las incidencias, el modelo que hemos utilizado y es lo que vamos a descargar como tabla de CSV o tabla de Excel. Vemos aquí que tenemos, eh, son dos categorías, ¿no? La cabecera de la factura y las líneas de cada factura. Entonces son dos pestañas en la tabla de Excel que descargamos. Y bueno, ahora con las tablas que ya hemos creado, corremos esta celda para poder descargar las facturas extraídas. Corremos la celda y al correr esta celda ya hemos descargado las tablas en nuestras carpetas. Entonces el resultado es este. Tenemos aquí la información con pues todos los componentes y vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver una de las incidencias. Vemos aquí que tenemos para la factura ficticia 2, dice que la base de impuestos no cuadra con el total. Entonces, lo que hemos colocado aquí, por ejemplo, tenemos base imponible y los impuestos, ¿no? Que son 441 y en total tendría que ser 2.500. Pero vemos que el total son 2.200. Vamos ahora a revisar la factura número 2 y vemos aquí que en la factura número 2 es justamente la discrepancia que nos indica el modelo. Vemos aquí que está la discrepancia de 315, que es la retención que se ha hecho aquí, ¿no? Entonces podemos modificar esta regla dentro de los datos estructurados o omitirla, pero podemos ver aquí que ha colocado esa discrepancia. Vemos aquí que son las líneas, la retención IRPF, la podemos modificar para que tome en cuenta esa regla. Y si vemos aquí dentro del semáforo, la incidencia dice que la diferencia son 315, que es justamente esa línea adicional que no está tomada en cuenta. Lo mismo puede ser con esta factura 4, la diferencia de 1, que es la misma retención. Entonces así nosotros podemos ir controlando las incidencias de manera automática. Y bueno, las líneas también extraídas de cada recibo. Podemos hacer una revisión bastante rápida. Por ejemplo, en la factura 5, que es un recibo, vemos producto B. Tiene aquí un mensaje de devolución parcial. Cantidad, precio. Vamos a revisar. Y vemos aquí que en la factura 5 tenemos dentro de las líneas
Justo eso mismo, ¿no? El mensaje de devolución parcial con la cantidad, precio unitario, importe, justamente como lo tenemos en la tabla. Entonces vemos que con un modelo pequeño como es Quen y con reglas deterministas que nosotros hemos hecho al inicio, podemos tener una automatización bastante rápida. También dentro del Colab te dejo aquí unas soluciones en caso algo falle y también te dejo aquí una arquitectura de referencia para que veas cómo se lleva esto a una empresa grande o pequeña, ¿no? Ya con otras instancias que van más allá de un notebook Colab. También los cambios que se hacen con respecto al notebook en caso quieras escalar. Y bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ti.